me presento ante ti para darte gracias por este momento especial, por este servicio maravilloso. Te ruego en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú vengas a bendecirnos, que vengas a ayudarnos, que vengas a prosperar en estos momentos. Esta predicación de la palabra del Señor en esta hora, en el nombre de Jesús, bendíceme, pon tu Espíritu Santo sobre mi vida. Por favor, que haya congruencia entre mi mente y mis labios. Pon ahí tu gracia, pon ahí la destreza y la habilidad del Espíritu Santo. Pon unción en mi lengua para que tu palabra traiga bendición, para traer precisión en el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero compartir para ustedes un tema que empezó a hacer ruido en mi mente y en mi corazón. Hace algún tiempo, unos 3 domingos, si no mal recuerdo, prediqué. Se trata de terminar bien. Y ahí cité un pasaje que me sacudió, me captó la atención y sentí la inquietud de prepararlo. Empezó a hacer revolución en mi mente y empezó a hacer revolución en mi corazón. Sé que lo que voy a compartir va a traer orientación y bendición para todos nosotros. Voy a pedirle a Kevin que ponga el tema del que voy a hablar en estos momentos. Este es el tema que voy a estar tratando. Ubícate. Quiero que me preste la atención a lo que le voy a leer. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? He leído la carta a los Romanos en el capítulo 7, versos 14, 15 al 24, por ahí en la Nueva Traducción Viviente. Leo otro pasaje, traducción en lenguaje actualizado. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Pues puede ser el primero en hacerlo. Traducción en lenguaje actualizado. He leído 1 Corintios capítulo 10, el verso 12. El mismo versículo. Traducción, Nueva Traducción Viviente. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Ese mismo versículo en la versión anterior que lo leí. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Y viene la yuxtaposición, o viene la paradoja en estos momentos. Primera de Juan, el capítulo 1, el verso 10, el verso 8 y el verso 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. He leído 1 de Juan, capítulo 1, versos 8 y verso 10 en la Nueva Traducción Viviente. Pero en estos momentos viene un pasaje también muy importante. Lo que es la yuxtaposición, es la contraposición, es lo que viene siendo la paradoja. Todos los que estamos hoy aquí reunidos, debe quedar claro entre nosotros que tenemos dentro de nuestra piel algo que le gusta a lo santo, algo que le gusta a lo espiritual, algo que ama a Dios, pero dentro de esta misma piel, pues tenemos algo que se nombra deseo, a lo prohibido, satisfacción a lo prohibido. A eso se le nombra pecado. La solución aquí está en esta ocasión, en esta porción de las Sagradas Escrituras. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que verdaderamente es justo. Un pasaje más. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ubícate. Es la declaración.
Yo de repente me llevo ciertas sorpresas con la actitud de algunos de nosotros, que somos muy buenos para reprender a alguien que vemos que hace lo que yo no hago, pero yo hago otras cosas que no le agradan a Dios. Y me le dejo ir con todo. No tal vez a pastorearlo, a ofenderlo, a insultarlo. Y también me sorprende a veces cuando alguien se cree más santo que otro. Y yo no sé si es que es más santo o es soberbia eso, porque no es humildad. Alguien que es humilde no anda fijándose en las faltas de los otros para regañarlo y para decirle eres un pecador, eres un sucio, eres un cochino. No. Cuando alguien se cree más santo que los demás, lo primero que debemos preguntarnos, ¿en realidad es que es más santo o es soberbia? ¿En realidad es humildad o es soberbia? Y esto es muy importante. El tema que estoy tratando es, ubícate. Y los textos que leí son bien fuertes. Y lo primero tal vez cuando estamos leyendo la palabra del Señor, que Satanás viene y pone en tu mente, bueno, pues entonces si esto es así, pues vámonos al mundo, porque vuelvo a leerle. Antes de entrar a desarrollar este pensamiento. Por lo tanto, dijo Pablo, el problema no es la ley, los 10 mandamientos. Porque la ley es buena y es espiritual, porque viene de Dios. El problema, dijo Pablo, está en mí. No está diciendo está en Salomón, no está diciendo en los creyentes del Monte de los Olivos, en los músicos, en los diáconos. No, Pablo dice, el problema no está diciendo está en los corintios. Porque había incesto, porque había muchas cosas. El problema, dice, soy yo, el problema está en mí. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Es muy fuerte. Parece que ya está ahí en sus pantallas. El problema está en mí, porque soy demasiado humano. Échale a eso. Una ocasión Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero Pablo ahora con los romanos dice, soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero hago lo malo. Una misma personalidad debajo de la piel o detrás de la piel. Hago lo que es malo. Esta declaración es fuertísima. En cambio, hago lo que odio. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero hago lo malo. En cambio, hago lo que odio. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? 1 Corintios capítulo 10, verso 12, traducción en lenguaje actualizado. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Humildad, santidad o soberbia. Mis queridos hermanos, cuando alguien se cree más santo que otro, no le haga mucho caso. No hay humildad y ni hay santidad. Más bien hay soberbia en su vida. Porque vean lo que está diciendo la palabra. El mismo texto en la Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios 10, 12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Pero luego, 1 de Juan, capítulo 1, el verso 8 y el verso 10, en la Nueva Traducción Viviente. 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¿Soberbia? ¿No es así? ¿O es santidad? ¿O es humildad? Vea lo que dice la palabra. Estoy compaginando a 2 autores de la Biblia, a Juan y a Pablo. Se dice escritos juaninos, escritos paulinos. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Échele a eso. Por eso le digo, cuando alguien viene y se cree más santo y está viendo los pecados de todos, no es otra cosa más que un soberbio. Eso es lo que es. Porque aquí está la palabra del Señor. Ubícate. Es el mensaje de esta hora. Leemos el verso 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, llamamos a Dios mentiroso, soberbia. Y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Es soberbia, no es otra cosa. Pero luego viene la antítesis. La yuxtaposición, lo contrario. 1 de Juan, capítulo 1, el verso 9. Pero si confesamos nuestros pecados,
A Dios Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Regresamos al verso 7. Puede leerlo todo, pero es el segundo enunciado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nueva traducción viviente, 1 de Juan 2:1. Mis queridos hijos, humildad, amor. Mis queridos hijos, vea lo que la palabra de Dios dice. Les escribo estas cosas para que no pequen, porque no todo está perdido. Porque tal vez el diablo le estaba diciendo, si no puedes evitar de cometer pecado, pues vete al mundo, regrésate atrás. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que verdaderamente es justo. Está abogando. Es el Paracletos entre Dios y nosotros los hombres. Y nada más hay uno. Aquí tenemos abogados en la iglesia. Hay abogados penalistas, hay abogados civiles, hay abogados mercantiles, hay una serie de abogados. Pero a esto, en cuanto a las faltas que comete la criatura con el Creador, se le nombra amarteología. Pues ¿a quién le interesa esa palabra? Es igual como decir, ¿a quién le interesa quiénes son los jebuseos? Amarteología. Amarti es cerrar al blanco. Logía es el tratado de la doctrina de todo lo que es pecado. Eso es. Pero entre los pecados que cometen aquí, los pecados que se cometen entre las criaturas de forma horizontal, cuando alguien roba, cuando alguien se quiere quedar con algo que no es de él, cuando alguien mata, aquí hay una ley. Hay abogados penalistas, hay abogados civiles, hay mercantiles, hay abogados para todo. Pero en cuanto a la amarteología, el pecado de la criatura contra el Creador, solamente hay un abogado, no hay más. Yo respeto a algunas iglesias que tienen a sus líderes, a quienes les confiesan los pecados, y ellos le dicen, te absuelvo. Pues la Biblia a mí me enseña que me ubique, y me dice que entre Dios y el pecador nada más hay un mediador. Su nombre es Jesucristo, porque es el que murió en la cruz del Calvario, es el que resucitó y es el que está a la diestra de Dios. Nada más, no hay otro. Ubícate. Es el mensaje de la palabra. Es el tenor de la palabra, es lo que tenemos aquí en esta ocasión. Entonces, si me permite, dentro de este estuche de Salomón García, detrás de esta piel y detrás de la piel de cada uno de ustedes, hay dos fuerzas, hay dos personas. A nadie absolutamente nos gusta que nos digan, es que tienes doble personalidad. Cuando se vino la cuestión del secuestro por teléfono, hubo muchachos que en su casa jugaban un rol. Eran intachables, eran ideales, eran perfectos. Los papás estaban orgullosos de esos muchachos. Pero en el círculo donde ellos convivían con sus amigos, eran unos perfectos demonios. Hacían llamadas para torturar a la gente. Ya cuando estaban muy comprometidos, algunos hasta de ellos hasta tuvieron que continuar con aquello. Hoy están en la cárcel. Detrás de su piel, no se le olvide que hay dos personas. Una estira a hacer lo bueno y la otra estira en el lado opuesto a que haga lo malo. Ubícate. Y está aquí en la palabra del Señor. Así es de que se juega con las palabras. Libre pensamiento es un derecho clásico del liberalismo que fue reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho y libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar la religión o de su creencia, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias y cambiarse cuando quiera. Lo que voy a mencionar, lo voy a mencionar con todo respeto. Libre pensamiento. Pero la palabra es el libro infalible de fe y conducta. Dice que cada quien puede profesar lo que quiera. Hace algunos años yo les mencioné aquí a ustedes sobre un libro intitulado Los brujos del poder. Y mencioné que artistas famosísimos que están en la farándula de la fama y políticos que están en la cúspide del poder, los consultan. Van
y les hacen limpias, van y hacen sacrificios. Pues en esta semana algunos de ustedes, los que les gusta seguir las noticias atípicas o otras noticias, se dieron cuenta que Pedro Ferriz de Con hizo una declaración que nuestra figura máxima practica el ocultismo, el satanismo, la hechicería, la santería, y que hace ritos y que ha hecho sacrificios. Y cuando salió eso en la noticia, el siguiente día, como no se queda callado con nadie, él lo refuta. Dice: cada quien puede profesar la creencia que quiera, pero no dijo que no lo hacía. Y sí que cada quien puede profesar lo que quiera, pero usted y yo estamos en el lado correcto, en el lado sabio, en el lado de la victoria, porque Cristo Jesús venció a Satanás y a los demonios, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y así está. Es la realidad. Ubícate. ¿A quién servimos? ¿A quién seguimos? Busquen las noticias de vez en cuando. No todo está exagerado, no todo es amarillismo. Búsquelas, véalas. Así está. Esas son las declaraciones. Muy importante. Entonces, en el libre pensamiento, la libre religión, la libre creencia, usted y yo hemos decidido por lo correcto, porque creemos en un Dios solo verdadero, en Jesucristo su Hijo, el abogado por nuestros pecados, y en el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: creéis en mí, creed también en Dios. En la casa de papá hay muchas moradas, y un día van a estar allá conmigo. Si usted y yo creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no hace falta creer en ninguna otra cosa. Estamos en el camino correcto y vamos en la victoria. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Es la verdad, es la realidad. Libre albedrío, de latín albitrium o albiter, que significa juez. Cuando hablamos de libre albedrío, es la existencia que está centrada, o es la descripción que está centrada en la historia y tiene implicaciones sobre la religión, la filosofía, la ética, la psicología, las cuestiones jurídicas y las cuestiones científicas. Por ejemplo, si hablamos de libre albedrío desde el parámetro de la ética dice que se supone que el individuo es responsable de sus propias decisiones y acciones. Si hablamos de la psicología, dice la psicología que el individuo hace lo malo consciente o inconsciente. Pero si hablamos de la doctrina, o la Biblia o la religión, la Biblia te dice: esto está bien, esto está mal, y Dios te puede ayudar a hacer lo que es bueno, lo que es correcto. Ubícate. Cuando alguien te dice que es más santo que los demás, y cuando alguien se mantiene censurando las faltas de los demás o las faltas que hay en la iglesia, no es humildad, querido hermano. No es santidad tampoco. Es soberbia. Si Pablo dijo: encuentro que el problema no está en la Biblia, el problema no está en la ley. La Biblia y la ley son santas. Encuentro que el problema soy yo. El problema está dentro de mí. Es muy importante. Ubícate. Tal vez las faltas que está cometiendo el otro porque sientes el deseo de dejarte ir a la yugular, tú no las cometes, pero cometes otras. Hace tiempo yo dije que cada quien luchamos con nuestras propias sombras, nuestros propios fantasmas y nuestros propios demonios. Es decir, con nuestras propias debilidades de la carne, con nuestras propias pasiones. Esa es la realidad. Pero el que está sentado en el trono y el que está a la diestra del que está sentado en el trono nos conocen y nos siguen amando y están listos para darnos la victoria. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Especial, maravilloso. Escucha lo que dice Pablo. Romanos capítulo 7, verso 7 y verso 11. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiese sabido que codiciar es malo si la ley no lo dijese. No codiciéis. Verso 11 del capítulo 7 de Romanos. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó y usó los mandatos para matarme. Si me permite, se lo puede ilustrar todo lo que dice la ley y todo lo que dice la Biblia. Es importante, pero concretamente a la ley, a los 10 mandamientos.
Se los voy a mencionar, mandamientos que usted conoce, son 10 en total. Los 4 primeros mandamientos están relacionados de la criatura con el Creador. Los siguientes 6 mandamientos están relacionados del hombre para con el hombre o criatura para con la criatura. Usted los conoce. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, es el tercero. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, ese es el cuarto. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. 10 mandamientos. Te dicen lo que está bien delante de Dios, lo que no está bien delante de Dios. Lo que está bien delante de tu semejante, lo que no está bien delante de tu semejante. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero ¿acaso la ley te ayuda para que se quite eso? Y la ley no es mala, la ley es santa. Si me permites, te lo ilustro. La ley es como un termómetro. Va a aparecer ahí en sus pantallas. La ley es como un termómetro. ¿Qué hace el termómetro? El termómetro te marca si hace frío o si hace calor. Pero quita el frío o quita el calor. No lo quita. Quien quita el calor es un mini split. Es un aire de agua. Quien quita el frío es un mini split. Inverter o normal. Eso es lo que quita. Quien quita el pecado es la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Respetemos a aquellos que tienen hombres, que absuelven, que le perdonan los pecados a los hombres. Pero el único, a la luz de la Biblia, que puede perdonar los pecados es el que murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años y que resucitó al tercer día y que está a la diestra de Dios. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Ese es el mensaje, esa es la palabra. Ubícate, esa es la realidad. Cuando venga alguien a regañarte, a maltratarte, porque te sorprendió una falta, nada más pregúntate tú, ¿es soberbia? ¿Es santidad o es humildad? Gálatas capítulo 6, el verso 1. Hermano, si sorprendes a un hermano cometiendo una falta, restáurale. No se te olvide que tú estás expuesto a cometer lo mismo o cosas peores. No dice regáñalo, no dice exhíbelo, no dice maltrátalo, restáurale, ayúdalo. Y le ven para abrazarte, ven para que oremos juntos. De Dios es la victoria. Sé que ese no es mi fantasma, que ese no es mi demonio, pero a mí me pasa lo mismo que te pasa a ti. Detrás de esta piel yo tengo dos naturalezas y jalan en sentido opuesto. Una me guía a Dios, pero la otra me guía a hacer lo malo. Ubícate. Es la gran realidad, es la gran verdad. Pero al final y al cabo, aunque a Satanás y a los demonios no le gusta, y a los que están de su lado, tú y yo hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús, y tu nombre y mi nombre están en el libro de la vida. Dale palmas al Señor, sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es poderoso, es maravilloso. Esta gran realidad. Así que la ley de los 10 mandamientos, como te lo expresé, no quita el pecado. Así el termómetro ni quita el frío ni quita el calor. Decir quiénes somos y cómo somos se requiere de humildad y de valentía. Échele a eso, ubícate. Decir quiénes somos y cómo somos se requiere de humildad y de valentía. Cosa no fácil para la mayoría de los mortales, es decir, de nosotros los cristianos, y a veces más difícil para los pastores. Aquí Pablo nos presenta su autobiografía con sus dos caras, una carnal y la otra espiritual. Describe su corazón y su alma, o descubre su corazón y su alma. Enfatiza que se dio cuenta que tiene una doble personalidad. Una es pecadora y la otra es espiritual. Sabía que lo que estaba mal era lo último que él quería hacer, pero era lo primero que terminaba haciendo. Sin embargo, dice, termino siempre haciéndolo. Estaba consciente de que detrás de su piel había una gran realidad, una doble personalidad. Es como si hubiera dos personas diferentes dentro de su misma piel o detrás de su misma piel. Una estiraba a lo santo y la otra estiraba a lo malo.
Cuando hablamos nosotros de los que somos cristianos, si alguien es religioso, tiene una religión, mis respetos para ellos. Pero cuando hablamos de los cristianos, de los que escuchamos la palabra despertó la fe en nosotros y un día la palabra nos llamó al arrepentimiento, recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Cuando hablamos de los cristianos, en ese momento podemos decir que somos agios. Bueno, ¿a quién le interesa lo que dijo aquel? ¿Quiénes son los jebuseos? La palabra agios significa santos. En ese momento nos convertimos en santos o en hijos de Dios. Pero escuche, detrás de la piel de todos nosotros hay dos personalidades, una es buena y la otra es pecadora. Pero no se debe descartar que mientras estemos en este estuche de barro o de polvo, estamos sujetos a las debilidades de la carne y por lo tanto, pues somos cacos. ¿Alguien vio el programa de cuando salían los cacos? La palabra caco viene del griego y significa malo, significa pecador. Hijo, estas cosas te escribo para que no peques. Pero yo sé que dentro de ti estás luchando con esa sombra, con ese fantasma, con ese demonio, con esa debilidad, con esa pasión. Te lo escribo para que no peques. Pero si pecas, no se te olvide que hay un abogado especial que puede llevar esa falta. Y en cuanto te doblas y le dices, perdóname, Él te perdona. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso, qué especial. Esto es maravilloso, esto es sublime, es divino. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque la sangre de Cristo Jesús todos los días nos limpia, absolutamente todos los días. Porque a veces de pensamiento, a veces con la mirada, a veces con la lengua, con muchas cosas le fallamos a Dios. Y la sangre de Jesucristo todos los días nos limpia. Se dice que el Espíritu Santo es el agente más poderoso que Dios tiene y utiliza los escritos de la Biblia para traerte a la confrontación. Pero se dice que el alma que llevas tú dentro es el fiscal más agresivo por el cual Dios nos llama al arrepentimiento. El fiscal no nos hace el favor. El fiscal de la conciencia no permite que haya soborno. El que tiene cautorizada la conciencia, pues ya, tortis mortis. Pero cuando no está cautorizada, no admite soborno. El Espíritu Santo te grita, pecaste. Dios te está esperando que le pidas perdón. La conciencia te grita, has fallado. Pero hay solución, te grita el Espíritu Santo. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Entonces, hablar de los cristianos o del cuerpo de los cristianos es hablar de que somos santos, pero es hablar de repente que también somos medios cacos o cacos y medios. Todos le fallamos. Te vuelvo a decir, ubícate y ubica a las personas que se creen más santos. No es santidad, no es humildad, es soberbia. John Walvoord dice, la santidad y la perfección son posicionales, porque dice que Cristo Jesús hace más de 2000 años murió en la cruz del Calvario, te posicionó en cuanto la aceptaste. Pero Walvoord dice, pero es progresiva, cada día va avanzando. Pero Walvoord dice también, de una forma muy palpable, será definitiva. Un día dice que vamos a tener un cuerpo glorificado. Ya este cuerpo no va a tener deseo por el pecado o por la maldad. Eso dice Walvoord, y aquí estamos. Todos dando la batalla y luchando y sirviendo al Señor cada día de una forma especial y maravillosa. La Biblia presenta con exactitud esta gran realidad. Él conoce nuestra condición, Él se acuerda de que somos polvos. Una de las cosas raras de la vida es la fascinación por lo prohibido. Los rabinos judíos y grandes pensadores han descubierto esa tendencia en el huerto del Edén, la fascinación, la atracción por las cosas malas. Dios advirtió, pues, de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. De todos los demás puedes comer, pero de este no. Y no, porque fíjese, del conocimiento del bien y el mal, pues te está diciendo que te iba a enseñar exactamente nada más eso. Porque el día que de él comas, vas a morir. Pero dice la Biblia que Eva vio. ¿Te acuerdas lo que dice el Génesis? Dice que vio que era agradable a los ojos. La fascinación, la atracción por lo prohibido. Hey, ubícate. La fascinación
La atracción por lo prohibido. Eso es. Y todos estamos en ese parámetro. Quiero mencionarte que era más o menos el mes de mayo. Y yo era adolescente. Y teníamos 3 amigos. Si quieres poner esa diapositiva, la que sigue. Yo tenía 3 amigos. Mes de mayo. Es el tiempo de la cosecha de la lenteja. Esas carretas, pues tú ves cómo están. En las partes de las orillas, si ves, algunas se alcanzan a ver unos hoyitos y se les ponen unos palos verticales y luego con costales o con otra cosa se les adorna. Era el mes de mayo. Son las 12 de la noche o las 12 pasadas. Yo soy un adolescente y me junto con 3 amigos. La fascinación por lo prohibido. Y se nos ocurre, pasadita a las 12 de la noche, cambiar la carreta del tío Chavo por la de Tío Berna. Estaban en una distancia, la separaba la calle, pero estaban en una distancia de como 80 o 100 metros. Y pues el aro es de puro fierro. Y ahí vamos a la subidita con la carreta de Tío Berna. Dos del pértigo, ese palo largo, se le nombra pértigo. Y búscalo en el diccionario y lo encuentra porque me di la tarea de buscarlo. Pértigo, ahí vamos 2 jalando el pértigo y los otros puchándole atrás. Y alcanzamos a llevar la carreta de Tío Berna hasta la carreta del tío Chavo. Y cuando agarramos la carreta del tío Chavo y ahí vamos empujándole, pues lógicamente la rueda iba haciendo la fricción y iban haciendo ruido. Sale el tío Chavo y nos agarra pedradas y cada quien sálvese quien pueda, salimos corriendo para todos. La fascinación de lo prohibido. Nosotros sentíamos, le dicen ahora, adrenalina. La fascinación por lo prohibido. Haciendo una vagancia, haciendo una travesura, sentíamos fascinación. Pues salió el tío Chavo y nos hizo sentir más fascinación. Agarra unas pedradas y nada más zumbaban las pedradas entre nuestros pies. No lo vayan a platicar porque después me pongo colorado, pero para que vean las cosas que pasan. Todos sentimos a veces fascinación por hacer algo. Dios le dijo a Adán, mira, de todos los árboles que están en el huerto, de todos puedes comer. Son para ti. Son especiales, son exquisitos. Esta fruta es preciosa, pero de este que está aquí, de este no puedes comer. Si comes, tortis mortis. Dice que un día iba solita y la serpiente también está solita. Y detrás de la serpiente, el adversario. Satanás significa adversario. ¿Tú has escuchado esa palabra en estos días? Mis adversarios. Y dice que no son enemigos. Disculpa. A lo mejor por eso David Caber lo dijo, que el significado no está en la connotación de las palabras, sino en las personas. Él dice que son sus adversarios, que no son sus enemigos. Disculpa. Si decimos que Satanás es el adversario de Dios y de los redimidos, ¿qué estamos diciendo? Es el enemigo. Dice que adversarios, dice que no son enemigos, que son adversarios. El adversario vino. Oye, mira. Dice que Eva vio que era delicioso. La atracción, el placer por lo prohibido. Y lo toma y le muerde y se dio cuenta que fue la peor decisión. Alguna ocasión lo conté, fui a orar por un enfermo, tuvo un derrame y cuando yo llego a orar, se suelta llorando porque me ve. Lo abrazo y ya cuando se tranquilizó, volteé y me ve y dice, ¿y qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán y Eva? Porque tenemos las consecuencias. No le vayan a decir a nadie. Pero cuando yo veo las personas de mi edad que somos baby boomers en fotos o cuando me los encuentro tiempo después, yo no sé por qué los veo tan viejitos y yo no me siento tan viejito. No le van a decir a nadie. Pero los veo viejos. Y yo no me siento así, ni me quiero sentir así. Cuando me dan carrilla con esos videos, digo, no me enseñes eso porque me estás haciendo sentir más viejo de lo que estoy. No quiero sentirme así. Entonces, pero esto es bien interesante, bien importante. De esto no. El día que él comas, te mueres. Y ahí vamos. Lo importante es que usted y yo estamos con Dios y Dios está con nosotros. No se te olvide, Dios te ama. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Es maravilloso el Señor. Es precioso Jesús. El grupo de alabanza, quieren venir en estos momentos, preparar el penúltimo de los himnos para que alabemos a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es el libro de los libros. Es decir,
que está diseñado exclusivamente para el propio bien del hombre, de los creyentes. El propósito del mensaje de la Biblia es hacerle bien al hombre, enseñarle lo que es malo, lo que le puede traer consecuencias fatales, y es enseñarle lo que no está correcto, lo que es incorrecto. Y tiene distintas demandas. Se lo ilustro con la siguiente analogía. Un niño y una persona adulta ya que vive en un país incivilizado, en un país o en un pueblo incivilizado que no hay nada de cultura, no se le pide ni se le demanda lo mismo. A un niño no se le puede pedir lo que se me demanda a mí, porque él todavía tal vez no sabe lo que es su mano izquierda y lo que es su mano derecha. A un hombre ya adulto que vive en un país inculturizado, incivilizado, que es de un grupo étnico y que no sabe muchas cosas, no se le puede exigir lo mismo. Estoy utilizando una analogía. Pues si yo vivimos aquí en Chihuahua y usted y yo conocemos calles que hubo un tiempo que eran doble one way, doble sentido. Podíamos circular, pero en algún momento, por el buen funcionamiento de la ciudad, algunas de las autoridades en turno le hicieron de un solo one way, de un solo sentido. Y nosotros no nos dimos cuenta y empezamos a circular en sentido contrario. Le dijo el hermano Javier a su suegro: suegro, vamos en sentido contrario. Y dijo el suegro: está muy ancha. Dijo, fue todo lo que dijo. Estaba prohibido. Y si te toma el tránsito, ya sabes lo que te va a pasar. Hay una sanción. La Biblia eso es. Te dice: hey, esto está bien, esto está mal. Dios le dijo al pueblo de Israel: a los cielos y a la tierra pongo hoy por testigo entre tú y yo que te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú escoges. Libre razonamiento, libre voluntad. Tú escoges. Mi hermano, usted y yo hemos escogido lo correcto. Ubícate. Desde el momento que la palabra de Dios empezó a trabajar en tu razonamiento y empezó a trabajar en tu corazón, ya Dios puso su sello en tu vida. No te va a soltar nunca. Va a empezar a trabajar. Y un día tú vas a oír a la voz del Espíritu Santo que te dice: mi hijo eres tú, yo te he comprado hoy, yo te he lavado con mi sangre. Ubícate. Somos hijos de Dios. Vamos a ir en victoria y vamos a ir adelante. ¿Quieren estar de pie en estos momentos? El penúltimo himno que cantaron: te amo, Señor, porque tú me amaste primero. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Aplasta las acusaciones de Satanás y los demonios cuando te dicen: eres pecador. Dile: sí, le falto al Señor. Detrás de mi piel hay dos personas, una es buena y la otra es mala, y la mala me induce a hacer lo malo, pero tengo un abogado, ya Dios me perdonó mis pecados. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Siendo un vil pecador, adora al Señor. tú pagaste el precio.